Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Sandra, soy psicoterapeuta humanista existencial, soy psicóloga y también meditadora. Soy directora de Adara Psicología y de la plataforma Dharma del Despertar. Y hoy queremos celebrar en este canal el Día Internacional de la Mujer y lo queremos hacer invitando a diferentes mujeres que de alguna manera dan sentido a su vida, poniendo al servicio su trabajo, acompañando a personas que están pues algunas pertenecen a asociaciones, son directoras de fundaciones, vamos a ver, y de alguna manera participan con su energía, con su trabajo, acompañando a personas vulnerables o creando espacios donde puedan compartir una forma diferente de vivir y acompañando en procesos de desarrollo personal. Vamos a contar con diferentes personas. Una es María de Muns, directora de la Fundación Colores de Calcuta. Otra es Loreta Cornejo, directora del centro que atiende a niños, a familias, adolescentes, a adultos también, Humaikipa, ubicado en Madrid. Otras son Ainhoa y Esperanza, que son cofundadoras de la asociación Puerta Violeta, y otra es Monse, que es la presidenta de una asociación, Sakyadita Spain, una asociación de mujeres budistas que trabajan también para la igualdad dentro del ámbito de la espiritualidad. Entonces vamos a tener diferentes entrevistas con estas mujeres, todas muy interesantes. Os animo a que las vayáis viendo porque las vamos a ir colgando en el Día de la Mujer, cada una de manera independiente para que cada una tenga su tiempo, pueda compartir con nosotros su proyecto, la manera en que trabajan, qué es lo que da sentido, como os digo, a sus vidas. Siempre nosotros tenemos una visión un poco existencial, más allá de lo material, del materialismo, intentamos que las personas nos aporten esa parte más humanista o más comprometida, lo que da un poco más trascendente. Entonces estas personas encajan en esta visión. Espero que disfrutéis, que puedan aportar también inspiración a vuestras vidas. Si queréis suscribiros al canal, nosotros vamos a ir colgando gradualmente y regularmente diferentes charlas, entrevistas, también algunas píldoras meditacionales sobre temas relacionados con la psicología y con el desarrollo personal y espiritual. Podéis suscribiros, así estaréis más atentos y os podremos avisar de los cursos. También tenemos una web Adara Psicología y la plataforma Dharma del Despertar, en los que os ofrecemos también acompañamiento terapéutico y cursos relacionados con el desarrollo personal y la espiritualidad, por si estáis interesados. También os animo a que dejéis comentarios porque nos gusta que esto sea algo interactivo, y si nos dejáis comentarios también podemos, pues de alguna forma, saber cuáles son vuestras necesidades, lo que realmente os hace vibrar, y podemos daros también algunos cursos o algunas píldoras o mensajes que estén más cerca de lo que necesitáis. Así que nos vemos pronto y os animo a que veáis estas entrevistas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos aquí a Monse. Monse es presidenta y fundadora de la asociación Sakyadita Spain, que es una filial, me parece, ¿no? Es Sakyadita Internacional, es una asociación internacional y que se dedica fundamentalmente a difundir el papel de la mujer o a dar como quizá otra presencia, otra voz a la mujer dentro del budismo. Monse se dedica a la traducción y la edición de textos budistas y va a participar con nosotros a contarnos un poco en qué consiste esa asociación, a qué se dedican, qué es lo que la ha llevado a fundarla y a ser una participante bastante activa, por lo que veo, ¿no?, de la asociación. ¿Qué tal, Monse? Muchas gracias por Vale, estar pues con nosotros. gracias, Sandra, gracias por la invitación. Un honor estar aquí contigo. Pues bueno, la Sakyadita, de hecho, se inició en el año 1987. Ahí se fundó el primer encuentro, digamos, de mujeres budistas de diferentes ramas. O sea, tienen, es una cuestión, digamos, muy particular de Sakyadita, que es la única organización budista que es transversal, en el sentido que acoge, digamos, mujeres de todas las tradiciones diferentes que hay en el budismo. Entonces, el primer encuentro de mujeres como para, bueno, encontrarse y compartir experiencia, digamos, fue este año en el 87 en Bodh Gaya, en India.
Y bueno, y a partir de ahí, pues la cosa fue como organizándose mejor, ¿no? Y ahora actualmente, pues bueno, hay filiales, digamos, aquí Adita en algunas ciudades, digamos, del mundo, ¿no? Y bueno, la idea es pues que, o sea, para que nos entendamos un poco, el contexto es que no es ninguna novedad, o sea, todas las tradiciones religiosas y espirituales surgieron y se originaron en sociedades condicionadas fuertemente, además, por el patriarcado. Pues esto es así y además esto no, es lo que está pasando en todos los ámbitos, ¿no? En la medicina, bueno, ahora se está planteando todo eso, ¿no? O sea, cuestionarnos de que, o sea, el hecho, el budismo que nos llega, digamos, ¿no? Pues tenemos que tener en cuenta el condicionamiento patriarcal que conlleva, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta esto. Y entonces a partir de ahí nos damos cuenta que, o sea, en el caso del budismo, ¿qué pasó? O sea, Buda Sakyamuni, ¿no? Pues todas sus enseñanzas, evidentemente, la transmisión fue oral y así siguió, ¿no? Hasta dicen que 500 años después de su muerte fue en el momento que se recopilaron sus enseñanzas, las de Buda. Hay todo un gran debate sobre qué es lo que realmente enseñó Buda ¿no? Y si es realmente eso lo que nos llega. Entonces, ¿quién recogió, quién recopiló, digamos, todas las enseñanzas orales de Buda Sakyamuni? Pues evidentemente fueron hombres y monjes. Y que además, en esta recopilación de su palabra, tenían presente que iban dirigidas también a hombres monjes. Yeah. Porque claro, el budismo se fue institucionalizando, digamos, ¿no? Y se llevaba a cabo y se practicaba dentro de los monasterios que eran solo, digamos, abiertos a hombres, ¿no? O sea, siempre, de alguna manera, la enseñanza ha sido transmitida por hombres y pensando que iban dirigidas estas enseñanzas a hombres. Bueno, y esto ha sido así, ¿no? Entonces, lo que me interesa también es el tema, digamos, del budismo cuando llega a Occidente, ¿no? ¿Qué pasa en nuestras sociedades de hoy en día, ¿no? Y entonces vemos que hubo una gran convergencia, digamos, entre el budismo y feminismo. O sea, en el momento que el budismo ya se empezó a introducir en esas sociedades occidentales, era justamente en aquellos años, los años 60, 70, que digamos, el movimiento feminista ya estaba en marcha, ¿no? Y había yo me acuerdo, o sea, había una gran expectativa, ¿no? con relación al budismo, porque, claro, se entendían pues que el catolicismo, ¿no? Que era muy patriarcal, que si las imágenes del despertar, para entendernos, era siempre una imagen masculina, había todo este debate, ¿no? Y yo sé de mujeres, ¿no? Feministas que decían, esto no puede ser, seguramente que el budismo va a ser diferente, ¿no? El budismo ahí, esto seguro que no existe. Y hubieron muchas mujeres, ¿no? que se involucraron en el budismo con esta esperanza, digamos, ¿no? de encontrar maestras, no solo maestros, y de escuchar la voz de mujeres, ¿no? Solo de hombres. Entonces, ¿qué pasó? Que de repente, bueno, pues empezaron a ver bueno, que no había tanta diferencia, o sea, y me preguntaban, pero no hay más que sean mujeres, no han habido maestras, o sea, es todo hombres. Claro, porque yo qué sé, como decimos en el budismo tibetano, una gompa, ¿no? Entras en una gompa y ves las imágenes que ves, pues son normalmente de maestros masculinos, o sea, es todo un mundo masculino, ¿no? Y también, bueno, pues hubo esta impresión de decir, bueno, pues entonces el budismo también, ¿no? Conlleva, ¿no? Tenemos que tener presente este condicionamiento. Entonces, bueno, de ahí, pues,
se empezó, digamos, todo este movimiento, ¿no? Que es interesante en ese sentido. Entonces, pues bueno, hay todo un trabajo a hacer ahí. O sea, los textos, ¿no? Los textos hay que hacer como una relectura, que no es nada nuevo. O sea, las teólogas feministas, digamos, en el cristianismo, pues lo están haciendo hace décadas, ¿no? Todo ese trabajo de releer los textos, ¿no? En clave, en perspectiva de género. O sea, ver realmente, ¿no? Y entonces en eso pues hay que tener presente lo que es cultural, ¿no? El aspecto cultural y lo que es realmente esencial de cada tradición espiritual. Esto se aplica en todas las tradiciones religiosas y espirituales. Entonces ahí, en este momento, cuando el budismo ya empezó, quieras o no, pues bueno, a introducirse en nuestras sociedades, pues nos hemos encontrado en el budismo tibetano en concreto con, por ejemplo, el Dalai Lama, ¿no? Que se le preguntó esto, ¿no? Estamos viendo claro, que todos son hombres, que los maestros son hombres, que no nos llega el mensaje de que no existen mujeres y tal. Entonces, él mismo, ¿no? Dijo, o sea, si existe alguna discriminación de la mujer en el budismo, es un aspecto cultural. Esto es así, es evidente. Lo que es cultural hay que ser transformado. Tenemos que dejar que se transforme. Y lo que es esencial hay que preservarlo, porque si perdemos eso, lo perdemos todo, ¿no? Entonces ahí nos dejó una gran tarea, porque qué persona puede decir exactamente, no, esto lo echamos fuera, que esto es cultural, esto no sirve para nada, esto sí que esto hay que hacerlo, eso no vale la pena. Entonces, claro, es una cosa como muy delicada, ¿no? A la vez. Pero, y añadió, pero si ha de haber algún cambio, lo tendréis que empezar vosotras, tenéis que iniciar este cambio vosotras, porque si no, pues no se va a hacer. Bueno, y de aquí surgió un poco la inspiración, digamos, vino de estas mismas palabras en este movimiento de Sakyadhita, ¿no? Y bueno, pues tendremos que ser nosotras las que vamos pues a grandes tareas que hay que hacer, o sea, de recoger, recuperar referentes femeninos, porque claro, dentro del budismo hay muchos referentes femeninos, ¿no? Y ya han habido a lo largo de la historia grandes maestras, ¿no? Pero de alguna manera han sido un poco conocidas, apartadas, silenciadas, y es evidente porque no han tenido tantos recursos. O sea, un hombre, ¿no? Cuando quería pues dedicar su vida a la dimensión espiritual o mística, pues bueno, han habido estudios, o sea, hay todo un progreso de estudio, de aprendizaje preparado ya, ¿no? Pero las mujeres no tenían acceso a estos estudios. Y justamente ahora, hace, 3 años, 4 años, que es la primera vez que ha habido una mujer que es con el título de Geshe, o sea, Geshe es como doctorado en filosofía, ¿no? Pues bueno, ahora se le llama Geshe-ma, porque ma es lo femenino, digamos, pues hace 4 o 5 años que ha sido la primera mujer a lo largo de la historia del budismo que se le ha otorgado el título de Geshe-ma. Ha podido hacer todos los estudios exactamente igual que un hombre, ¿no? Y ahí tenemos la gran suerte que el Dalai Lama ha propiciado, digamos, las condiciones para que esto fuera posible, ¿no? Dentro del budismo tibetano también tenemos a Susantia Karmapa, que también está en ello, ¿no? Está ahora, pues intentando que la situación de las monjas, digamos, en los conventos sea mucho mejor, pero me refiero que hay mucho trabajo ahí. ¿No? Pues sí, es verdad que es una parte que a mí me llama la atención, ¿no? Llevo también como recorrido con los lamas que hay pocas mujeres, ¿no? O sea, hay como pocos maestros o maestras, ¿no? O sea, como que tienen menos voz o menos presencia, lo que tú dices. Pero me llama la atención y eso quiero que nos expliques un poco, porque es verdad que en el budismo tibetano, ¿no? La energía femenina es muy poderosa. Totalmente, es esencial. Exacto, ¿no? Como que se asocian a la sabiduría, a las dakinis, ¿sabes? Como que
todo llega a través de la energía femenina de alguna manera, ¿no? Sí, 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 total. Claro, Entonces, es que es eso, o sea, esto, ¿no? Cuéntanos un poco esto, porque sí. está como desequilibrio, ¿no? Entre lo que hay a nivel como de energía más sutil y luego la representación real o más cotidiana en el mundo, ¿no? Que no está Sí, clara. digamos que como decía de la si existe una discriminación hacia las mujeres es cultural, pues es eso, o sea, porque a nivel esencial no existe. No, claro. ¿Vale? O sea, esto es así, o sea, el aspecto femenino y el aspecto masculino, ¿eh? Que todos y todas tenemos los dos aspectos en nosotros. Entonces tenemos que tener este equilibrio, ¿no? Y es, pues, bueno, la compasión y la sabiduría, ¿no? Y siempre se habla de las dos alas del pájaro que para volar hay que haber este equilibrio entre una ala y la otra. Entonces, la sabiduría y la compasión siempre han de estar totalmente unidas y vinculadas y tienen, por supuesto, con solo una ala, digamos, de la que sería el aspecto masculino, imposible, o sea, no puede ser. Entonces, eso es, claro, eso es una joya, ¿no?, que tenemos en el budismo, porque tenemos ahí, pues, o sea, las métodos para desarrollar y despertar nuestro aspecto femenino y nuestro aspecto masculino, ¿no? Esto es así. Entonces, digamos que cualquier discriminación hacia el aspecto femenino, en este caso representado con un cuerpo de mujer, digamos, si existe esta diferenciación, esta discriminación, etcétera, es insostenible. O sea, el budismo es con este tipo de discriminación no se sostiene. No hay una base como decir, no, es que ya lo dice el texto este, ¿no? O ya tal. O sea, esto de entrada y como base, ¿no? Y es la gran noticia y es, bueno, todo lo demás hay que ajustarlo a la época en la que estamos, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que sí, esta es la base, pero donde se desarrolló, donde se escribió, o sea, incluso los métodos, todo iba de alguna manera pues dirigido a hombres. Y entonces ahí es donde tenemos que cuestionarnos todo. O sea, pone el caso. Yo qué sé, por ejemplo, ahora Sutri Malione, que es una, no sé si la conocéis, pero es una lama, digamos, occidental, que es la primera es la que o sea, a nivel de, mira, lo tengo aquí este libro que lo traduje yo, es del año del 90, Mujeres de Sabiduría, ¿vale? De Sutri Malione. Ella pues dijo, bueno, pues a ver, han de haber con este trabajo, ¿no? Tenemos que recuperar referentes femeninos para que el budismo pueda incorporar la visión y la experiencia de las mujeres, de las grandes maestras del budismo que han sido olvidadas o no se han dado a conocer o están ahí, que no se les ha publicado, digamos, sus palabras o lo que sea. Entonces dijo, bueno, esto es un trabajo que hay que hacer y se puso, y bueno, y estuvo viviendo en el Nepal muchos años para recoger biografías de mujeres sabias, ¿no?, dentro del budismo. Ese fue su fue uno de los primeros pasos que se dieron en este sentido, ¿no?, aquí en Occidente, a partir de este libro. Entonces, una de las biografías que recogió es de Magic Laptron, ¿no?, y que en su época fue una gran maestra. Y entonces justamente es la que, bueno, abrió todo, digamos, todo un linaje, ¿no?, y sobre todo la práctica del Chö, que se le llama. Entonces, Sutri Malione ha hecho un método, ¿no?, ha creado un método basado en esta práctica del Chö de Magic Laptron. Entonces, es todo un linaje femenino. Y este método se le llama alentando tus demonios, ¿vale? Bueno, pues es muy interesante porque los demonios significa, pues bueno, las partes que tú misma tienes que trabajarte, ¿no? Entonces, justamente ahora este mes pasado, un círculo de práctica que estamos haciendo cada 3 meses en Sakyadhita, pues invitamos a Lama Riksin,
que ella es discípula, digamos, de Lama Sutri Malione, ¿no? Y está poniendo en práctica este método de alimentando los demonios. Y ella preguntó en las que estábamos en el círculo por Zoom, ¿cuáles serían vuestros demonios? A ver, lo que se os ocurra, pero... Entonces es curioso porque los demonios que tienen las mujeres seguramente son muy diferentes a los demonios que tienen los hombres, ¿no? Yeah. Y fueron apareciendo los demonios, ¿no? Pero así sin pensar, ¿no? Fue un brainstorming así como muy, muy dinámico. Y una decía, por ejemplo, inseguridad en mí, en la inseguridad, poca confianza en mí, siempre me pongo detrás y siempre tengo la actitud de siempre cuidar y cuidar y yo no bueno, en una palabra, o sea, falta de autoestima, de valorarte a ti misma, de que tú puedes, las cualidades que tú tienes, que puedes, o sea, toda esta parte, ¿no? Entonces, claro, aquí pues, por ejemplo, hay prácticas, evidentemente, que en el budismo pues que enfatizan mucho que hay que desarrollar la humildad, siempre quedarte atrás, que sea primero el otro. O sea, esta actitud, ¿no? Más introspectiva de no siempre dejar que los demás sean, y en todo caso tú ayudar, ¿no? Cuidar siempre del otro. Claro, y quizás eso, digamos que son demonios, que son prácticas que están más relacionadas con demonios que pueden tener los hombres, que tienen que trabajarse ellos, ¿no? O sea, pero me refiero que hay que cuestionarse también esto, o sea, que hay métodos que igual las mujeres no necesitan tanto hacer este tipo de trabajo, que quizás tienen que hacer otro, quizás el de valorarse a ellas mismas. Entonces, claro, el orgullo evidentemente es uno de los demonios generales que todos tenemos, pero quizás un poco orgullo en plan positivo, ¿no? Pues puede ir bien como para reconocer que tú tienes unas cualidades, claro que sí, ¿no? O sea, todo es como muy complejo, como puedes ver, ¿no? Y todo muy delicado, pero es interesante, ya no solo para favorecer las mujeres que tengan evidentemente las mismas posibilidades que los hombres a nivel de estudio, por ejemplo, ¿no? Ya no solo eso, sino que es importante a nivel del budismo en sí. Aquí, sobre todo aquí en Occidente y en todo el mundo en estos momentos, ¿no? O sea, el budismo tiene que incorporar esta visión y esta experiencia que tienen las mujeres, ¿no? Para que pueda continuar siendo una tradición inspiradora, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Y esto no es nada, o sea, a lo largo de la historia del budismo vemos que siempre que se ha introducido en una nueva cultura, pues se ha impregnado de lo que había, los elementos culturales de esta cultura receptora, ¿no? Y de alguna manera se ha ajustado con los fundamentos básicos del budismo. Entonces, de ahí es que tenemos tantas tradiciones diferentes. O sea, el budismo es una tradición muy flexible, ¿no? Quieras o no, porque se ha ido adaptando, ¿no? Y yo qué sé, en Japón tenemos el Zen, que aparentemente no tiene nada que ver con el budismo del Tíbet, ¿no? En cambio, o sea, ha sido capaz de mantener y preservar los valores fundamentales del budismo, pero ajustándose a la cultura receptora, ¿no? En la época y cultura receptora. Entonces aquí, bueno, estamos en ello. En Occidente aún es nuevo, aún es, no hace tantos años. Yo contacté con el budismo a finales de los años 70 en Nepal, ¿no? Y también búsqueda, ¿no? Iba buscando de alguna manera caminos espirituales y bueno, entonces, sobre todo más o menos a esta época es cuando aparecieron los primeros centros, digamos, de budistas en el Estado español, ¿no? El primero fue San Biesón aquí en Barcelona y bueno, y los primeros lamas que vinieron aquí pues fueron en un curso que
les invitaron a Ibiza, ¿no? Lama Yeshe y Lama Tupten Yeshe y Lama Zopa Rinpoche. Estos fueron los primeros lamas y esto estoy hablando de los años, eso, finales de 70, principios de los 80. Y bueno, o sea que somos prácticamente la primera generación, ¿no?, que recibimos a esta tradición oriental aquí en nuestra cultura. Entonces, bueno, hay que facilitar, digamos, estos ajustes para el bien de la tradición, ¿no?, para que pueda ser útil e inspiradora para todas las personas. Me parece súper interesante lo que has dicho, bueno, todo, ¿no? Pero es verdad que lo de alimentando tus negocios, lo conozco un poco, ¿no? Y el libro. Y es interesante porque es verdad lo que dices, estoy de acuerdo. Como a veces unos textos, unas enseñanzas, si no se encajan bien o no se discriminan bien, pueden hacer incluso el efecto contrario, ¿no? O sea, te minan Sí, todavía más la autoestima, te entra en una situación como de desajuste, ¿no? Entonces, creo que tenéis un trabajo importante por delante, pero es muy interesante porque es verdad que hay que adaptarlo también a la mujer de hoy, ¿no? Que sus necesidades son distintas a este empoderamiento sano, ¿no? Porque creo que también es importante una visión inclusiva e integradora, que no sea ahora, ¿no? Como unas vertientes muy polares, que tampoco creo que sea la solución, no, ¿no? no. ¿Cuál es nuestra necesidad como mujer, reivindicando nuestros derechos y cómo podemos integrar esta visión? Porque esta es la parte, ¿no? O sea, como la visión de las mujeres que pueden aportar al budismo también, ¿no? O sea, tú como Mm, mujer, dentro mm. de que conoces tanto también por, imagino, tu trabajo como traductora, como Mm. editora, ¿no? ¿Cuál es lo que la mujer puede aportar también, ¿no? No solamente a nosotras como mujeres, sino también a los hombres, ¿no? Que también es una Sí, parte. sí, evidentemente, claro, sí, sí. Bueno, pues esto también es un campo que está abierto de momento, ¿no? Y veremos qué pasa, pero tenemos que tener en cuenta que nosotras, también las mujeres y los hombres, también tenemos muy arraigado, tenemos muy profundamente este condicionamiento patriarcal, también lo llevamos de encima y no, muchas veces, muchísimas veces, no somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, darse cuenta, tanto hombres como mujeres, ver qué condicionamiento tengo yo. O sea, no es el budismo, vamos a ver qué parte cultural tenemos que, y por ejemplo en las traducciones de textos hay que poner muchas notas a pie de página, porque tampoco es como decir, esto que dice este texto no lo pongo, lo tacho, o sea, esto porque puede ser negativo para muchas personas que lo puedan leer, puede echar para atrás, ¿no? Según qué párrafos, ¿no? Descripciones de mujeres y todo eso. Y esto está, bueno, hay muchos textos que hay unas descripciones muy desfavorables con relación a las mujeres, ¿no? Entonces, claro, no es cuestión de decir esto lo saco, sino que hay que poner notas de página, ¿no? Entonces, no solo hay este trabajo a nivel de trabajo textual, digamos, y de transmisión, sino que a nivel individual también tenemos que hacer este trabajo, ¿no? Y bueno, y esto es todo, hay que tener presente, ¿no? Que quizás cosas que tú piensas o actitudes que tú tienes o empiezas a saber si esto es realmente, si estás conectada realmente con tu esencia o es un condicionamiento que vas arrastrando, ¿no? Y esto es interesante en ese sentido ver eso. Por lo demás, ¿qué puede aportar las mujeres? Es que también tenemos que tener en cuenta que no todas las mujeres, o sea, hay muchas en todos los ámbitos, por ejemplo, en el político también lo podemos ver, hay mujeres que simplemente están reproduciendo los roles y actitudes y características y formas de ser y de expresarse de los hombres, o sea, están haciendo el mismo, o sea, están igual en lugares de responsabilidad, pero reproduciendo el mismo sistema, digamos, ¿no? Ya. ¿Vale? Y que es un sistema pues patriarcal, piramidal, jerárquico, etcétera, ¿no? Entonces se está repitiendo lo mismo. Bueno, estas mujeres, digamos, podrían, dentro del budismo, podían aportar poco, digamos, a nivel a nivel Cambiar, ¿no? de Es transformar. transformar, ¿sabes? O sea, a nivel de hacer una, bueno, pues, o sea, que nos tenemos que conectar
otras posibilidades. O sea, y a nivel estructural, por ejemplo, ¿no? Claro, hay una jerarquía, hay toda esta estructura más piramidal. Bueno, pues igual tenemos que dar la posibilidad de que quizás otro tipo de estructura es posible, ¿no? Y que se ajuste más a nuestros tiempos, porque ahora, digamos, esta jerarquía no está en sintonía con los nuevos paradigmas de hoy en día. Está en sintonía con una visión mecanicista, fragmentaria de la realidad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué no podríamos atrevernos a crear, en vez de la estructura más piramidal, pues hacer un círculo, por ejemplo, ¿no? Y que nos pudiéramos conectar a través de este círculo, que tiene más que ver, que está mucho más relacionado con lo que es el budismo en su esencia, que es más de interdependencia, de interrelación. O sea, en el budismo no encontraremos. A nivel estructural sí, pero a nivel esencial no hay esta jerarquía de arriba y abajo y los que están abajo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que también tendría que pasar por atrevernos quizás a otra manera y a otra forma de transmisión del Dharma, ¿no? Quizás sí, de otras maneras. ¿Y vosotros tenéis alguna propuesta sobre eso? Es decir, la parte circular, la manera de transmisión, ¿habéis, o sea, se está creando, se está elaborando alguna forma o estáis en ello, imagino, ¿no? Que podáis como aportar como alternativa o para las nuevas generaciones, no sé cómo funciona. Ya. Sí, yo creo que, bueno, sobre la marcha, bueno, intentamos, por ejemplo, en Saquedita intentamos que sea lo más horizontal posible, ¿vale? Que sea y que todas podamos participar desde el mismo nivel, ¿no? Y que sobre todo haya esta relación, esta interrelación, ¿no? Más horizontal, ¿no? Esto, y de compartir, hay una actitud, estamos cada 3 meses, hacemos este círculo de práctica, que sí que invitamos a una maestra, digamos, de budismo, pero después el formato es que todas somos iguales y todas estamos compartiendo experiencia, ¿no? Entonces esta actividad es importante en ese sentido, ¿no? Y bueno, y veremos, ¿no? Sobre la marcha, a ver que si hay algún aspecto que pueda ser innovador y que pueda salir de las mujeres, digamos, ¿no? ¿no? Es un camino muy bonito por recorrer porque está todo por hacer, ¿no? O sea, o hay mucho por hacer, seguro que hay cosas hechas. Porque fíjate que es verdad que me venían imágenes ahora de las imágenes del budismo tibetano, ¿no? De las dakinis, que son mujeres como, o sea, imágenes femeninas con mucho poder, pero mucho, ¿no? Como incluso impactantes, ¿no? Entonces, esto sí llama la atención, ¿no? O sea, cómo rescatar esa parte de esa, ¿no? De esa energía femenina, claro, traerla a nuestro cotidiano, ¿no? A nuestra vida, desde, bueno, pues esto, ¿no? Desde la fuerza de la energía, desde toda esta... Muy interesante este enfoque, Sandra, sí, porque justamente, pues bueno, estas representaciones del despertar que están dentro del Vajrayana, de esta rama, digamos, dentro del budismo, es ahí, o sea, además el Vajrayana se considera una de las, digamos, ramas de una tradición espiritual, digamos, como la más abierta posible. O sea, es ahí donde nos encontramos con estas imágenes que tú mencionabas, con estas deidades, ¿no? Representaciones del despertar, de representaciones femeninas, ¿no? Pero además de esa manera, o sea, conectadas con la parte más salvaje, digamos, de cada una de nosotras, ¿no? De la posibilidad que tenemos de crear, ¿no? De dar vida, ¿no? Y entonces, pues bueno, estas imágenes invocan un poco esta energía femenina, ¿no? Muy potente, y que está en cada ser, ¿no? En cada hombres y mujeres, pero este aspecto femenino representado de esta manera, no la típica imagen sumisa y tal, No. nada que ver, o sea,
son imágenes muy impactantes en el sentido que, ¡ay! No, pues bueno, pues son imágenes que bueno, han sido, pues hasta hoy en día existen, o sea, las puedes tener delante, ¿no? Estas imágenes y te pueden ayudar como para afrontar algunos demonios de esos de los que hablábamos, ¿no? Pero justamente es un tesoro porque nos viene, digamos, de la transmisión prearia, o sea, nos viene de culturas muy antiguas estas deidades femeninas, justamente, porque y no pasaron, digamos, por todo el condicionamiento patriarcal, digamos, que estas imágenes se salvaron de eso, o sea, nos llegan directamente, ¿no? Porque, claro, eran imágenes, pues, femeninas, pues, que han sido retocadas, digamos, para que sean imágenes femeninas que se ajusten a lo que los más, digamos, los seres masculinos, ¿no? Pueden esperar, ¿no? Entonces, son imágenes que nos vienen directamente de épocas anteriores, ¿no? Entonces, esto es como un tesoro estas imágenes, la verdad es que sí. Y nos tienen que animar a contactar con nuestro poder, con nuestra fuerza, ¿no? Por ejemplo, normalmente estas imágenes femeninas al despertar, de las dakinis, pues llevan se les llama katbanga, una vara, no sé si te has fijado, llevan como un palo, una vara, ¿no? Bueno, es el símbolo de que ellas no necesitan lo masculino, que ellas han desarrollado ya su aspecto masculino y son independientes en ese sentido, ¿no? Son autosuficientes en ese sentido. Entonces tienen con los adornos, ¿no? que llevan, pues son adornos que también están relacionados con lo masculino. Y entonces, pues, bueno, son imágenes que son muy bueno, te pueden empoderar mucho, de decir, bueno, pues yo tengo no tengo necesidad, digamos, o sea, yo por mí misma puedo alcanzar el despertar entero, ¿no? Yo puedo despertar mi sabiduría y mi compasión al máximo, ¿no? Bueno, muy diferente de las imágenes que siempre dependen del hombre, que da, ¿no? Toda esta línea que es lo que se encuentra más en general, digamos, ¿no? Pero dentro de la Vajrayana es un tesoro tener estas imágenes, sí, sí, realmente. Son muy inspiradoras y yo creo que hoy, en el Día de la Mujer, ¿no? que hacemos un homenaje a la fuerza de la mujer, creo que es importante, sobre todo, confiar en que esa energía está en nosotras, o sea, que no es algo que tengamos que adquirir, sino que es como desvelar, quizá, ¿no? O sea, de alguna manera, como soltar todo, como decías tú antes, ¿no? Esta parte, y estoy de acuerdo, de patriarcado que todas llevamos dentro, porque lo llevamos, ¿no? En la medida que lo vamos soltando, ¿no? Nuestros condicionamientos, claro, vamos conectando con esa potencia que es muy fuerte, ¿no? Pero no la dejamos, está como muy ahogada, ¿no? Entonces... Sí, esto en general pues es así, o sea, darnos cuenta de que los valores, digamos, que se han valorado hasta ahora han sido siempre valores relacionados con lo masculino, no digo los hombres, lo masculino. Pero claro, el razonamiento, el 2 y 2, 4, la lógica, ¿no? La visión fragmentaria, ¿no? Toda la competitividad, ¿no? Hay toda una serie de aspectos que son necesarios, pero se han sobrevalorado, ¿no? Entonces, claro, ya no estamos hablando aquí de hombres o mujeres, estamos hablando de características, de aspectos relacionados con lo masculino o lo femenino. Entonces, nuestras sociedades, ¿no? han sido, de alguna manera, pues construidas en base a estos aspectos relacionados con lo masculino, con la competitividad, todo eso. En cambio, no se ha infravalorado, digamos, aspectos como la intuición, ¿no? La cooperación, esta actitud más horizontal, la escucha en vez de, no solo la acción hacia afuera, sino este silencio, este contactar con la receptividad, ¿no? con la escucha, o sea, esto es que sería pues el cultivo de la meditación para entendernos, ¿no? Todo este aspecto ha sido infravalorado, o sea, no, Entonces ahora estamos en este momento, ya no digo ahora de pasarnos,
de infravalorar lo masculino y ahora es lo femenino lo que hay que valorar. No, en este momento igual se había hecho esto, ¿no? Estas diferenciaciones, pero en este momento lo que necesitamos es equilibrar justamente las dos alas, ¿no? Nos toca, o sea, la evolución de la humanidad yo creo que está en este momento, ¿no? Y el desequilibrio que hay es evidente a nivel planetario, lo tenemos ahí, ¿no? Estamos en ello, ¿no? ¿Qué es lo que se ha conseguido con esta sobrevaloración de lo masculino, ¿no? Esta actitud depredadora, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos ahora los resultados de todo ello. Por eso hay personas que dicen es que el gran cambio también ha de venir desde el impulso de las mujeres, ¿no? Pero no solo de las mujeres, sino de impulsar el aspecto femenino que está en todos los seres, ¿no? Los hombres también, ¿no? Entonces, estamos en este momento que es muy, yo creo que es esencial que conectemos con estas características más relacionadas con lo femenino, ¿no? Con la escucha, con el cuidado, con el cuidar, con este parar, ¿no? Con esta pausa, con sí, que más una intuición, más de cooperar, ¿no? No solo competir, sino cooperar. Yo creo que todo esto pueden ser las claves para una nueva sociedad realmente. Sí, sí. Y una cosa, ya no te dejo para no entretenerte mucho más, pero relacionado con esto que estás diciendo, me parece importante también, y he visto también en vuestra asociación que tenéis actividades relacionadas con el cuidado de la tierra, ¿no? O sea, con la naturaleza, toda esta parte también, ¿no? De cuidado, de ecología, Sí. tener una sensibilización, ¿no? Y tiene que ver con esto que tú estás contando, ¿no? Con esa intuición, con ese parar, con ese cuidar a lo que nos alimenta, ¿no? A la tierra, porque es verdad que hay una devastación absoluta. Y eso me parece importante también, ¿no? Es algo que tenéis en cuenta. Cuéntanos un poquito esto, cómo lo trabajáis o cómo lo abordáis. Sí, bueno, surgió, tenemos cada mes, hay unos encuentros que hemos llamado Dharma Gaya, y esto surgió a partir del segundo simposio Sakyadita, que invitamos de entrada a mujeres maestras, ¿no? Que nos hablaran de Gaia, ¿no? De la conexión con la naturaleza y cómo el budismo puede, digamos, aportar de positivo en esta situación de emergencia climática, ¿no? Y un poco el simposio fue así. Entonces, como para que hubiera una continuidad y un trabajo profundizándolo, pues creamos estos encuentros mensuales. Y bueno, y estos son encuentros mixtos, o sea, se inició con este simposio que eran las mujeres las que hablaban y aportaban su visión, pero ahora ya los encuentros son mixtos, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, también invitamos cada mes una persona budista que esté vinculado con todo el trabajo relacionado con el clima, ¿no? Y entonces es muy interesante. También ahí, pues, claro, piensa que el concepto básico del budismo, que es la interdependencia, ¿no? O sea, tenemos que, a veces se habla, ¿no? de las crisis, la crisis ecológica, crisis alimentaria, crisis económica, pero la crisis realmente de base que tenemos es una crisis de percepción de la realidad. O sea, aún estamos con los antiguos paradigmas de tener una visión de la realidad de yo y la naturaleza. O sea, es esta dualidad, ¿no? Yo o sea, yo en el centro, ¿no? Y los animales, yo y tal. Entonces, esta visión dualista es la que nos toca ahora superar, o sea, tenemos que superar esta visión, es que no es que yo y la naturaleza, es que formamos parte, que todos formamos parte de un todo más grande, o sea, la naturaleza soy yo soy parte de esta naturaleza, ¿sí? Claro. ¿Sabes? O sea, no es suficiente, ya es mucho, que digamos, no, es que yo reciclo el plástico, lo pongo ahí, te quedas muy tranquila, ¿no? Pero claro, es que no es que lo tires ahí, es que si no te lo tiras a ti misma, o sea, tenemos que
¿no? Cambiar Superar esta, la visión. claro, esta visión dualista, ¿no? Entonces, claro, el budismo nos aporta las bases y fundamentos para esta visión no dualista que ahora tanto necesitamos. Claro, es como llevar esa visión dualista desde la práctica a lo concreto, ¿no? Que eso es todo un reto también, lo que tú dices, ¿no? O sea, cuando tú haces esa transformación de la no dualidad en ti, traerlo a la práctica, que es, bueno, ya está todo ahí, ya no hay que llevar nada, ¿no? De alguna manera se manifiesta. Pero es un reto también, ¿eh? Es un reto, claro, porque además, o sea, no tenemos que cambiar las cosas, tenemos que cambiarnos a nosotras y nosotros mismos, ¿no? O sea, Claro. el método, el trabajo, la enseñanza, tenemos que dejar que transforme. Si no cambiamos nuestra percepción, no va a cambiar el mundo tampoco, o sea, ¿sabes? Entonces, claro, el budismo es un método, unas enseñanzas de transformación interior. Entonces, tenemos que, pero también, como dijo Dalai Lama una vez, y bueno, ahora estamos en una época, igual antes, ¿no? Pues un poco los referentes de grandes practicantes budistas eran los ermitaños que se iban a meditar en las cuevas, ¿no? Y con la intención de decir, bueno, cuando yo me haya transformado, voy a estar en la sociedad y entonces sí que voy a aportar algo de positivo. Mientras, mejor que me retire y vaya limpiando lo que tenga que limpiar yo, ¿no? Y Odalai me dijo, bueno, vamos a hacer las dos cosas paralelamente, ya no vamos a esperar, no está la cosa como para Podemos. esperar. Vamos a hacer las dos cosas a la vez. O sea, que cada uno haga su trabajo interiormente y a la vez que exprese aunque sean pequeños cambios hacia el exterior y vamos a ir transformando también el plano exterior, ¿no? De la sociedad. O sea, de ahí viene el budismo comprometido, ¿no? Que el concepto salió de Thich Khan, que ha dejado su cuerpo no hace mucho, y desde ahí esto es un aspecto importante en el budismo en Occidente, el budismo comprometido. Vete a saber si también con aquello que decíamos que el budismo se ha ido adaptando y encajando en las diferentes culturas receptoras, pues bueno, nos ha llegado aquí que quieras o no, pues ahí tenemos una influencia del cristianismo, o sea, a nivel de ayudar a los demás, ¿no? La teología de la liberación, digamos, ¿no? El cristianismo, que lo tenemos, bueno, o sea, poner en práctica, ¿no? Los valores de Cristo, ¿no? Bueno, pues yo creo que, vete a saber, igual ha sido un poco también un empuje al budismo comprometido, ¿no? Porque hasta entonces el budismo era como muy de introspección, de trabajo interior, de irnos a la montaña, a la cueva, y después la sociedad es samsara, ¿no? El mundo es samsara, ¿no? Pero ahora nos encontramos, y Dalai Lama lo ha dicho algunas veces, ¿no? Dice, vamos a hacer el trabajo paralelamente, venga, porque no hay tiempo como para irse a la montaña y ya volveré. Claro, en Occidente somos más de acción, ¿no? Estamos más en lo operativo, en la acción. Entonces yo creo que esa parte, si se combina bien, desde luego es interesante porque se ponen en práctica muchas cosas, ¿no? Claro. Y a nivel tuyo personal, Monse, ya terminamos, cuéntanos un poco qué representa, o sea, qué ha representado y qué representa para ti Sakyadhita, o sea, a nivel de mujer, qué te transforma, qué te ha ido transformando. No, yo mira, sinceramente, o sea, claro, yo he hecho, digamos, varias cosas diferentes y proyectos diferentes y tal, pero sí, pero siempre hay como un hilo que, o sea, facilitar, hacer un poco de puente, ¿no? O sea, de ahí viene el hecho de traducir, o sea, yo no quería decir yo nada, o sea, yo simplemente lo que quiero es transmitir lo que los maestros y maestras que me han inspirado, pues, que pueda transmitir eso, ¿no? Entonces, el trabajo de traducción, yo creo que me siento con este trabajo, haciendo puentes, ¿no? Creando puentes. Entonces, pues puede ser de un idioma a otro o puede ser ahora justamente estoy también trabajando en un proyecto que se está iniciando, que va a ser el primer festival de cine budista que se va a hacer en el Estado español y va a ser el Festival de Cine Budista de Cataluña y bueno, a final en octubre seguramente tendremos la primera edición
y para mí también es lo mismo, o sea, es como facilitar la transmisión del budismo en nuestra sociedad occidental de hoy en día, ¿no? Entonces, todo el trabajo de Sakyadhita, que tiene que ver evidentemente con las mujeres y todo eso que hemos estado hablando hasta ahora, forma parte de eso. O sea, es facilitar o ajustar la transmisión del budismo ha de pasar por darnos cuenta de este condicionamiento patriarcal, de que las mujeres estén reconocidas, que haya referentes femeninos que puedan inspirar a mujeres practicantes, que o sea, para mí es lo mismo, es crear estos puentes, ¿no? Y facilitar la transmisión de una joya como tenemos del budismo. Sí. Bueno, es bonito. Enhorabuena por lo del festival, me parece una buena noticia, porque realmente hay películas muy inspiradoras, ¿no? Hechas desde la visión del budismo, son muy interesantes. Sí, es que hoy en día la imagen también es muy importante, ¿no? Claro. Y alrededor de las películas, pues vamos también a programar actividades paralelas que relacionadas con la meditación, con charlas, bueno, ya te informaremos cuando tengamos, aún no tenemos ni la web, pues estamos empezando todo. Estáis en ello. Bueno, pues ya lo iremos difundiendo también. Yo encantada de difundir todo lo que tenga que ver con la práctica espiritual. El budismo es mi gran columna vertebral, es así, un camino espiritual muy profundo. Y bueno, muchísimas gracias por tu presencia, por tu sabiduría, por lo que nos has compartido y Pues por la labor, porque realmente de verdad que me parece, claro, nunca sabes, ¿no? Porque dices, aquí adita feminismo, budismo, como, ¿no? Pero nos lo has explicado muy bien y realmente es verdad que todas esas diferencias ojalá que poco a poco se vayan disolviendo en esta mente nuestra sí. de sabiduría. Sí. Muchísimas gracias por haberme invitado, es un placer hablar contigo, Sandra. A ti. Y nos vemos pronto, Monse. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto.